En esta búsqueda de una identidad empezó a verse la educación como una herramienta de gran importancia para instruir a la sociedad y fortalecer ese proyecto de país. Sin embargo, incitó debates que al no poder resolverse fueron definiendo un sistema educativo fragmentado y sujeto a múltiples intereses. No obstante, en 1884 se sanciona la Ley de Educación Común 1420, donde se establece que la educación debía ser obligatoria, graduada y gratuita. A pesar de la existencia de una ley de educación común, esta no garantizó que las escuelas llegaran a todos los habitantes. El proyecto de ley fue impulsado por el senador Manuel Laínez, quien apuntaba que el Consejo de Educación Nacional se encargue de establecer en las provincias escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales. Además, tenía como propósito extender la educación pública, laica y gratuita a todo el territorio nacional, apostando a la educación como medio de progreso y planificación social en una Argentina donde existía una alta tasa de analfabetismo y descontento social. Así surge la conocida Ley Laínez 4874 con el propósito de establecer escuelas nacionales en territorios provinciales para homogeneizar la población criolla e inmigrante por medio de la alfabetización masiva y así conformar el tan ansiado sentimiento de nacionalidad. Además, se pretendía impedir la inmigración hacia la capital y o zonas más urbanizadas, pero el principal objetivo de esta ley era racionalizar el gasto público. En el mismo año, poco antes del triunfo electoral del radicalismo, Saavedra Lamas intenta una reforma estructural a través de una disminución a 5 años de la escuela básica común y la implantación de una escuela intermedia de formación profesional. De este modo, se intentaba orientar a las amenazantes clases medias hacia opciones que las acercaran a especializaciones manuales y técnicas, para así disminuir su presión por el acceso a la universidad. La reforma Saavedra Lamas fue escrita por el pedagogo Víctor Mercantes, quien afirmaba que las capacidades intelectuales de las personas estaban ligadas a las características físicas y biológicas. Esto los llevó a medir la circunferencia de las cabezas para saber el nivel de inteligencia y así poder corroborar si estaba apto para ingresar a la universidad o para desempeñar un oficio. El arribo del comunismo al poder caló hondo en el pensamiento de miles de jóvenes. Hacia fines de 1917 estalla un conflicto estudiantil que cambiaría la historia de la educación superior en Argentina. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y exige cambios profundos en la estructura universitaria, a la que consideran conservadora y elitista. Reclaman un gobierno estrictamente democrático y sostienen que el demo universitario, la soberanía y el derecho a darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El movimiento reformista exigía cambio en los programas de estudio, concursos para acceder a las cátedras, renuncia de ciertos docentes y la modernización pedagógica. También reclaman cambios en el estatuto y el sistema de gobierno universitario, cuyos cargos son de carácter vitalicio y a los que se accedía sin ningún tipo de concurso. Posteriormente, con la vuelta a la democracia, la educación durante el peronismo se caracterizó por libros mamelucos y alpargatas. Para los años 50 entra en escena la educación privada y entre los años 60 y 70 se da nuevamente una educación entre golpes y comienzan los años de proceso de reorganización nacional. Finalmente llegaron los 90. El frenesí de estos años cambiaron todo con el avance neoliberal. Fragmentó el sistema educativo nacional con una gran reforma. Desaparece el nivel medio como una de las medidas de más graves consecuencias pedagógicas y sociales
por la disminución del número de años. Estas medidas fueron llevadas a cabo mediante las siguientes leyes. Ley de transferencias, con la cual se concretó la transferencia administrativa de las escuelas de educación media a las provincias en que se encontraban. Ley Federal de Educación, que reorganizó el sistema educativo, y Ley de Educación Superior, la cual no tuvo la intención de lograr una mejora de la educación superior. La educación argentina desde sus orígenes siempre ha sido tema de debate en los diferentes intereses políticos y económicos de turno, fluctuando entre la equidad e igualdad e impactando en la concepción de una comunidad democrática, por lo que hoy podemos decir que esta igualdad fue reconocida constitucionalmente y construida desde una educación común. Debido al aislamiento social y preventivo, la imposibilidad de asistir a la escuela nos llevó a adecuarnos desde el espacio privado, incorporando el aula en nuestras casas. Esta crisis sanitaria, social y económica no hace más que poner de manifiesto la carencia que nuestro sistema educativo ha presentado, pero que hoy se visualiza aún más. Es aquí donde debatimos, por un lado, un sistema productivo y educativo que sostiene que es posible dar continuidad a la enseñanza, gracias a los avances de las nuevas tecnologías que se presentan como salvadoras y la promesa del futuro. Y por otro, una visión distópica que señala que la accesibilidad a las tecnologías y a la conectividad de la que un sector social privilegiado felizmente aprovecha, excluye a vastos grupos empobrecidos en nuestro país. Para mí el derecho a la educación es la oportunidad de emancipación, de integración social, es lo que nos permite ser más libres y por ello debemos defender a la educación como bien público. Para mí, el derecho a la educación es un derecho humano y universal que permite albergar a todos los sujetos más allá de su origen social y cultural. Nuestra Constitución establece el derecho a la educación, garantizando la misma como instrumento de formación para todas las personas con el propósito del desarrollo e integración social. Es importante resaltar y defender en nuestro país la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, ya que permite que este derecho sea asumido por la mayoría de las personas, puesto que esto no sucede. En otros lugares, la educación se ha mercantilizado y solo aquellos que tienen dinero pueden acceder a ella.